Os últimos 50 anos foram realmente muito agitados. Os anos após guerra foram anos tremendos porque o mundo inteiro estava em desordem. Depois vieram as ditaduras em todos os países da América Latina. Mas também, do outro lado, vieram os congressos de Medellín, Puebla e Santo Domingo. Então nós podemos dizer que os últimos 50 anos na América Latina foram realmente agitados, renovadores, mas por outro lado também com sombras e luzes. E esperamos que daqui para o futuro, a partir da história, nós possamos fazer novos planos e planos melhores e mais eficientes para todas as igrejas no mundo. En realidad, los últimos 50 años son algo más, porque estructuralmente la historia de la Iglesia en América Latina, como la historia de América Latina en general, empieza en la crisis del 1930. 1930 es un año de cambios en todo el continente, y al decir el continente también en Estados Unidos. Es la época en que da el golpe de Estado en Brasil Vargas, pero también es la época de una gran crisis en Argentina. En 1934 sube Cárdenas en México, y en general es una época que llamamos del populismo. La Iglesia en América Latina también se hace presente fuertemente en esta época con movimientos de masas. Son grandes congresos eucarísticos con los que la Iglesia, después de haber sido perseguida durante casi un siglo por el liberalismo, o por lo menos 80 años, comienza a reaccionar y a hacerse presente gracias a la acción católica. Quiere decir que de 1930 a 1955, época en que cae justamente Vargas en Brasil o Perón en Argentina, o en el 57 Rojas Pinillas Pérez Jiménez, esos 25 años son 25 años de populismo y de fuerte presencia de la acción católica en el continente. Pero con la caída de los populismos, desde Vargas en adelante hasta Batista en Cuba, que es ya la Revolución Cubana del 59, desde la caída de los populismos comienza una situación completamente distinta en la Iglesia. Primero, en 1955, la fundación del CELAM en Río por Pío XII, y también la emergencia del joven sacerdote Elder Cámara. La fundación también poco después del CNBB en Brasil, que es un acontecimiento latinoamericano. Y esto va a desembocar en el concilio, que produce una fuerte renovación en la Iglesia. Quiere decir entonces que la Iglesia va a cambiar de una iglesia de acción católica a una iglesia que va a comenzar a descubrir nuevas responsabilidades históricas. De ahí entonces que del 55 al 68 exactamente, 13 años, va a ser una época de cambio. 1968 es la reunión de Medellín. Ahí tenemos como el gran concilio latinoamericano y la nueva impostación de la Iglesia. La Iglesia opta por una pastoral popular, por una visión continental también, porque la Confederación de Obispos toma fuerza en todo el continente. Surge la teología de la liberación, surge una pastoral de masas, y de entonces la Iglesia realmente del 68 al 72 es una gran eclosión profética de minorías, pero de grande importancia, y que impacta al continente, que a su vez ha recibido la influencia de la Revolución Cubana, de grandes movimientos de compromiso social o revolucionario en el continente. Va a ser la Revolución Cubana después, y vamos a tener que esperar hasta el 79 para la gran renovación que va a significar la Revolución Sandinista. En 1972 comienza como la reacción de la Iglesia romana, que quiere tomar a nueva cuenta el control de la Iglesia latinoamericana, que por el CELAM ha tomado demasiada autonomía a la visión de Roma. Por eso que en Sucre, en 1972, comienza la reacción ante los movimientos proféticos, y una figura clave de la época, Monseñor López Trujillo, es la que encabeza y controla el proceso de reconducción de la Iglesia a sus carriles anteriores. Quiere decir que de 1972 a la actualidad, al 95, pasarán 23 años
en lo que ya la Iglesia claramente tendrá dos grandes sectores, los sectores comprometidos con las luchas populares y los sectores más conservadores que quieren reatrapar mucho de lo conseguido en el concilio. De tal manera que el 72 al 79 va a ser una época oscura en el sentido que va a haber grandes dictaduras militares, que empieza por la del 64 en Brasil, pero luego va a venir el golpe de Estado prácticamente con un civil en la cabeza en Uruguay, y después va a ser en Bolivia con Torres, que cae en las manos de Banzer, y después el 73 Pinochet, hasta el golpe de Estado de Videla en el 76 en Argentina. Quiere decir que en pocos años se tiñe de dictaduras militares todo el continente, y esto va a significar en la Iglesia una fuerte persecución a sus bases comprometidas. Va a ser el diseño de los mártires, y de una cantidad de mártires que no ha habido nunca en la historia de la Iglesia latinoamericana, y muchos más, por ejemplo, que los mártires de la Iglesia primitiva. La persona más representativa, la simbólica de toda esta época, va a ser la muerte de Monseñor Romero en 1980 en Salvador, pero también va a haber muchos otros en todos los países latinoamericanos. En 1983, con la caída de los militares en Argentina y con la subida de Alfonsín, comienza la última etapa, que sería como la de democratización. La Iglesia, luego de haber estado compactada en contra de las dictaduras militares en la mayoría de los casos, pero en casos como en Colombia, que no hubo dictadura, o sobre todo en Argentina, donde hubo una clara colaboración del episcopado con la dictadura militar, por lo general, en el caso del Brasil, la Iglesia estuvo en contra de las dictaduras, pero al abrirse el juego democrático, entonces crea esto pues una mayor ambigüedad en los compromisos cristianos. Quiere decir que del 83 hasta el presente hay una apertura de la Iglesia a las distintas posibilidades, hay un retomar Roma fuertemente el nombramiento de obispos exclusivamente conservadores, y en este momento ya en los 90 vemos una Iglesia, como digo, dividida, pero cada vez con más influencia de obispos conservadores nombrados por Roma, y lo cual produce una fuerte crisis en la Iglesia al fin de este siglo. Quiere decir entonces que los 50 años fueron desde aquel 1930, algo más de 50, en que comenzó el proceso populista, se pasó a un proceso desarrollista, luego a un gran proceso profético, luego una gran represión, y se termina el siglo un poco como el siglo XIX, en el sentido de una situación de ambigüedad expectativa, con posiciones tomadas, con una Iglesia que es protagonista histórica, pero que no ve con claridad sus alternativas en el presente. Creo que así terminamos el siglo XX, y el siglo XXI ciertamente va a ser para América Latina distinto que el presente. Yo creo que en primer lugar sería importante no separar la historia de la Iglesia de la historia de la sociedad. Un tema fundamental es ver cómo la mujer toma conciencia cada vez más de su ser de mujer, la mujer como sujeto histórico. Y esto está relacionado por una parte con todo el proceso de educación que la mujer logra a comienzos, desde finales del siglo pasado, comienzos del siglo. Hay paulatinamente una educación, la mujer entra a la universidad en este siglo, pero también a comienzos de siglo se da todo el proceso de los movimientos sociales, de las luchas obreras, en las que algunas mujeres latinoamericanas, como es el caso de María Cano, que es una gran líder socialista, van a tener una participación política muy destacada. Eso lleva a que paulatinamente la mujer tome conciencia y empiece también a buscar una forma de una mayor participación en la vida civil, en la vida ciudadana, sobre todo a través de la lucha sufragista, es decir, la lucha por el voto. Esto se consigue recién digamos, en términos generales, con diferencias entre unos países y otros, pero hacia 1950 la mujer ha ido adquiriendo esos derechos. Por otro lado es también la lucha por los derechos civiles. Dentro de los derechos civiles se destaca la posibilidad de la mujer de manejar sus bienes, la posibilidad de la mujer de tener la patria potestad.
Y evidentemente esto va a tener incidencia también en organizaciones femeninas, va a haber organizaciones femeninas al interior de la vida de la Iglesia que van a ir poco a poco tomando conciencia sin que ello no haya creado dificultades. Es decir, quiero decir, esta toma de conciencia mayor de la mujer, de sus derechos, también repercute en las organizaciones femeninas, sobre todo las organizaciones femeninas que al principio eran básicamente caritativas, o de organizaciones por la moral, o todo el tipo de organizaciones de ligas que había creado antes de la década del 50, después del 50 se va a manifestar mucho más fuertemente. Tal vez esta manifestación mayor creo que se da, ya tiene una madurez la mujer que la va a demostrar muy grande durante todo el periodo, el tenebroso periodo de las dictaduras de América Latina. Debemos recordar el papel heroico de las madres latinoamericanas en la lucha por la democratización. El papel de las mujeres, por ejemplo, en el caso de Argentina, si no fuera por las madres de la Plaza de Mayo, no sabríamos tal vez de los 30.000 desaparecidos que provocó la dictadura argentina. El papel que juegan las mujeres a través de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, o sea, la Vicaría les da un espacio y ahí la Iglesia tiene un papel importante. La organización de muchos movimientos a través de las comunidades de base, de muchas organizaciones sociales, en la lucha también en los años 80, no solamente contra la dictadura, sino contra el hambre provocada por la deuda externa. Hay muchas organizaciones de mujeres y a través de esas organizaciones las mujeres no solamente aprenden a cómo combatir la pobreza que aumenta en nuestro continente, sino cómo pasar a luchar por sus propios derechos y cómo como grupo pueden tener una mayor presencia. Es en este sentido en el que creo que se da la mayor madurez de la mujer. Sin embargo, a pesar de ese papel tan fundamental y creo que fue tan importante en la lucha por la democratización durante los años de la dictadura, como también en la lucha frente a todo el proceso de empobrecimiento de la década de los 80, con el proceso de democratización, estos movimientos sociales pierden peso, es decir, el papel político que jugaban va a ser llenado de nuevo por los partidos políticos. Y los partidos políticos tradicionales vuelven a retomar su espacio. Tal vez un caso excepcional sería en gran medida el caso de Brasil, donde el PT, dado su estilo de organización, va a darle un papel protagónico y muy importante a las mujeres en la medida en que retoma la experiencia de los movimientos sociales. Pero en países donde los partidos tradicionales vuelven a ocupar la escena política, el espacio de la mujer queda reducido. Y en el caso de la Iglesia, este proceso de todas maneras no se pierde de la misma manera. Diría, no se pierde como en política. Yo en política siento que hemos perdido. En la vida de la Iglesia creo que esto no se ha dado de la misma manera y cito varias cosas. Por una parte, se han hecho reflexiones importantes sobre la mujer. Concretamente enseguida, en el año 83, hicimos una reunión sobre el papel de la mujer en la historia de la Iglesia. Hay una teología feminista que tuvo una primera reunión en el año 85 de teólogas feministas que ha ido desarrollándose y que sigue desarrollándose. Y por otra parte, creo que hay que destacar el papel de las religiosas, es decir, la toma de conciencia de las religiosas de la importancia de su trabajo, de la importancia como sujeto y como la necesidad de pasar a tomar un papel mucho más decisivo dentro de las tomas de decisiones, un papel importante dentro de la toma de decisiones en la vida de la Iglesia teniendo conciencia del papel protagónico que ellas cumplen en la pastoral. A partir de 1968, en la Iglesia latinoamericana y caribeña, se empezó a hablar de la opción preferencial por los pobres de parte de la Iglesia. Y entre los más pobres se encuentra el sector afroamericano, afroantillano, los negros,
de este subcontinente, que forman pues la tercera raíz, de hecho, de nuestra cultura latinoamericana y caribeña. En general pensamos en los europeos, los blancos y los indígenas, y nos olvidamos muchas veces los grandes aportes que han habido de parte de los negros a nivel cultural, a nivel económico y a nivel político en la formación de nuestras sociedades de América Latina y el Caribe. Entonces, afortunadamente, la Iglesia, que ha optado preferencialmente por los pobres durante las últimas décadas, también tiene mayor atención por el aporte de los negros. Los negros forman efectivamente el sector más marginado, pero no solamente hay que verlo en ese sentido de que carecen de bienes económicos, sino más bien hay que verlo que tienen toda una riqueza cultural. Y dentro de esta riqueza cultural que tiene este sector, un elemento muy importante es la religión, el fenómeno religioso. Podemos mencionar a las religiones afro-brasileras, Umbanda, o la de Cuba, la santería, o el vudú de Haití, donde pues se manifiesta de una manera peculiar la cultura africana aquí en este continente. Estamos viviendo una época donde hay una crisis de la civilización moderna, la civilización occidental cristiana está en crisis, se manifiesta pues de muchas maneras que no tiene solución para los problemas, los grandes problemas que tenemos, especialmente los problemas de la miseria y del hambre. Y ante esta crisis de la civilización moderna, pensamos que las religiones afroantillanas y afroamericanas, incluyendo las religiones afro-brasileras, van a jugar un papel mucho más importante porque tienen una cosmovisión, una manera de ver al mundo totalmente diferente que la cosmovisión occidental, y podemos aprender muchísimo de esta visión del mundo. Em Pai de todos os povos, Maria de todos os céus humanos. Así en los 50 años serían más o menos así, ¿no? Que los pueblos indígenas han comenzado a descubrirse a sí mismos, su cultura, con todo lo que eso significa. Y con relación a la Iglesia han ido descubriendo que la Iglesia desgraciadamente ha estado en contra de ellos, ha sido aliada de los opresores durante 500 años. Pero ahora están descubriendo cómo ellos mismos pueden ser Iglesia, pueblo de Dios, que se va liberando poco a poco, porque han llegado a convencerse de que si ellos no se liberan, nadie los va a liberar. Porque cuando el pueblo toma conciencia de su dignidad, de sus derechos, yo creo que Dios va delante de ese pueblo, y ellos están con Dios y Dios con el pueblo. La labor de Monseñor Proaño durante 30 años es que los indígenas del Chimborazo recuperaron su voz, encontraron su historia. Monseñor Proaño fue el Moisés de los indígenas de Chimborazo, aunque él no vio llegar al país prometido, a la lucha prometida, pero luego de unos 2 años de su muerte vio desde el cielo el primer levantamiento indígena del 4 de junio del 90 y luego el segundo levantamiento indígena de junio del 94. Los indígenas de Ecuador, por la obra de Monseñor Leonidas, se organizaron en la CONAI, en la Confederación de Nacionalidades
indígenas del Ecuador. Aunque un momento el gobierno, los poderosos despreciaban, pero luego viendo la lucha y la organización, ahora lo toman en cuenta a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que agrupa a las 9 nacionalidades existentes. Antes del concilio había una única manera de entendernos, que era la tradicional del Concilio de Trento, pero a partir del Vaticano II se realiza en la misma iglesia una revolución, y por eso la jerarquía, los sacerdotes, están divididos en dos tendencias, a veces irreconciliables. En cambio, el pueblo ha ido viendo que la tendencia de la liberación es la de ellos, y por eso entran en esa línea, y van viendo que la única iglesia fiel al Evangelio es esta tendencia renovadora. Entonces también ahí se va dividiendo el criterio y todo, conforme a este punto de un Cristo liberador. A religião do povo é aquele sentimento de fascinação pelo mistério divino, pelas coisas além da percepção comum que temos, e essa fascinação rendeu, no correr dos séculos, às igrejas a sua fundamentação financeira. A riqueza do Vaticano, a riqueza das nossas catedrais, das nossas paróquias, das nossas instituições, se a gente estudar bem isso, historicamente, a gente vai perceber que provém do povo, provém da religiosidade popular. Sem religião popular não existe igreja. Só que existem alguns problemas, sobretudo nos últimos 50 anos, nós temos lidado com uma série de problemas em relação à religiosidade popular. Primeiramente, a questão da modernidade. A modernidade significa o império da razão, a fé na razão. O que vale agora é a razão. A religião fica em segundo lugar, ou a religião, para dizer mais francamente, não tem mais valor nesse mundo que se faz a partir da razão eficiente, do lucro, da eficiência, da produtividade, do rendimento. A religião fica fora de consideração. Você liga hoje uma televisão, você vai ver que se discute sobre economia, sobre dinheiro, sobre política, não se discute sobre religião. Não é um assunto a ser discutido. Ora, a modernidade foi violentíssima diante da religiosidade popular. O povo que tem na religiosidade popular sua última trincheira de luta, digamos assim, numa sociedade fundamentalmente injusta, não encontra apoio a partir das instituições que se dizem modernas. E a igreja, então, opta pela modernidade. A igreja quer se modernizar. A igreja quer sempre mais ficar em sintonia com a sociedade moderna. Significa abandona a religião popular. Aquela força histórica que construiu a igreja ao correr dos tempos é abandonada, porque é considerada pré-moderna, antiquada, supersticiosa, até se chama medieval, não concorre mais para a razão moderna. Isso é a primeira questão que hoje estamos percebendo que temos que reconsiderar. A segunda questão relativa à religião popular é que a religião popular nos revela de forma muito clara duas faces do nosso continente. Primeiro, a face indígena e, em segundo lugar, a face africana. Os indígenas e os africanos, que foram politicamente, economicamente, socialmente explorados, marginalizados ou até excluídos, não perderam seus sonhos. Aquilo que não morreu foi o sonho popular. E esse sonho é fundamentalmente religioso. Foi através da religião que o povo continua sonhando e continua existindo. Então, a presença do mundo indígena, em grande parte, é uma presença religiosa. É através da religião que o indígena conseguiu ficar presente nas nossas sociedades. Muitas vezes
nos incomodando por fenômenos e práticas religiosas que não estão de conformidade com o nosso raciocínio muito racional, de autenticidade e até de ortodoxia. E a segunda face que se revela na religião popular é a face africana. E ela inquieta muito, porque os africanos que não tiveram apoio de ninguém na sua história, aqui na América, conseguiram com muita inteligência formar núcleos de resistência religiosa. A resistência dos africanos não foi basicamente uma resistência armada, nem uma resistência, digamos assim, social ou econômica. Foi uma resistência fundamentalmente religiosa através do voodoo no Caribe, do candomblé na Bahia, do Xangô no Recife, da Umbanda no Rio de Janeiro e São Paulo, uma resistência que está sendo organizada em terreiros que muitas vezes recebem uma discriminação violenta por parte das igrejas históricas, que devem se lembrar que sua própria fundamentação está nessas práticas religiosas populares que não são puras, são sincréticas. Quer dizer, tem uma face católica, porque o catolicismo é a religião hegemônica, era e ainda é, digamos, a religião hegemônica deste continente, mas também tem uma face indígena, uma face africana. E esse claro escuro, essa confusão de planos aparente, confunde a muita gente. Muita gente que tem um espírito racional, um espírito ortodoxo, um espírito chamado autenticamente evangélico, tem dificuldade de perceber que a força popular, o espírito popular, o fascínio popular é que constrói a história deste continente e deste país. Em nome da luz e toda a cultura, em nome do amor que sai todo amor. A partir de las culturas oprimidas, ¿no? Yo quisiera, quizás como una forma de comprensión del periodo histórico, del 45 hasta hoy, de pasar de comprender culturas oprimidas, ¿no? Que es como negativo, es una negatividad hablar de culturas oprimidas, más bien como que sería interesante hablar de unas culturas, sí, sofocadas, ignoradas, pero culturas que están vivas, o sea, culturas resistentes, mejor dicho, ¿no? Eso me parece una clave que hoy día es mucho más luminosa para entender el fenómeno cultural y popular en América Latina. Yo siento que en estos, tratando de hacer como un análisis de estos 50 años, de este medio siglo, entre el 45 y el 95, ¿no? Yo siento que es un periodo histórico, ¿no? En el cual hay una cada vez mayor relativización de la cultura dominante, de la cultura occidental. Una mayor relativización permanente y creciente, ¿no? Y en la medida de esa relativización de la cultura dominante occidental es que va surgiendo el valor y la importancia del reconocimiento de otras culturas, ¿no? De las culturas oprimidas, usando el concepto que se propone, pero que yo, como digo, prefiero hablar de culturas resistentes, ¿no? Culturas indígenas, negras, mestizas, ¿no? Eso yo encuentro que es un proceso que se puede percibir en estos 50 años. Yo el año 45, por ejemplo, en 1945, y quizás hablo como muy desde Chile, pero el 45 se le da el Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, que representa justamente el reconocimiento, ¿no? A un mundo estético y cultural que viene de los mundos latinoamericanos mestizos. Es como el reconocimiento a una cultura entre pagana y cristiana, típicamente mestiza, ¿no? Bueno, así que yo creo que ese es como un horizonte que nos determina mucho en la comprensión histórica de lo que son estos 50 años, ¿no? Culturas latinoamericanas, populares, que son cada vez más desafiantes, más explicitadas, más resistentes. Y que eso corre parejo, como digo, a estos 50 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, de relativización ética, religiosa incluso, de los valores tradicionales de la cultura occidental.
yo cuando hablo de esta cultura occidental o dominante, que se va relativizando, cada vez más se va relativizando, la iglesia o las iglesias ciertamente comienzan a relativizarse a sí mismas y también a reconocer el valor de estas culturas populares. Sí. O cristianismo chegou à América Latina de fora, disso que nós chamamos América Latina, chegou de fora. E eu diria, as grandes transformações do cristianismo nesta parte do mundo estão dominadas por fatores que vêm de fora também. Existe também uma tentativa de incorporar, de se apropriar de tendências latino-americanas para dar uma orientação a diversos processos da história da Igreja. Agora, no caso do ecumenismo, o fator exógeno é muito forte. A ideia do ecumenismo vem de fora da América Latina, os passos que se vão dando fora estão influenciando as coisas que se fizeram aqui na América Latina. Agora, o importante é reconhecer que houve uma caminhada, porque faz 30 anos atrás, a gente perguntava ecumenismo e alguns diziam comunismo, né? Não sabiam o que queria dizer a palavra. No entanto, que neste momento existe uma compreensão. Eu me lembro, faz alguns anos atrás, eu estava com sofredores da rua aqui em São Paulo, e um deles, cheirando a pinga 30 metros, quando a gente se aproximava dele, falou: Júlio, a coisa mais ecumênica que existe é na rua, porque na rua todos estamos juntos. Eu encontrei uma capacidade muito clara de perceber o que significa o movimento ecumênico. O movimento ecumênico na América Latina começou sendo intraprotestante e dentro do protestantismo de uma minoria do protestantismo liberal, não do protestantismo mais conservador, passou aos poucos a abrir espaços para o diálogo e a cooperação com os católicos, recebeu uma um forte impulso a partir do Concílio Vaticano II, da Igreja Católica Romana, e começaram a se multiplicar os grupos ecumênicos na América Latina. Na passagem dos anos 80 para os anos 90, com toda essa grande preocupação que começou a se manifestar em torno aos 500 anos da presença cristã, da conquista, da colonização na América Latina, começou a surgir uma nova orientação de não apenas ter diálogo, mas também a fazer interrelação, colaboração com grupos indígenas, de negros, as mulheres, e não apenas na América Latina, mas também com expressões ideológicas, religiosas de outras partes do mundo. A isso, aqui na América Latina, se chamou macroecumenismo, uma maneira de falar que, sobretudo, é utilizada pelos católicos, porque, segundo a Igreja Católica Romana, o ecumenismo é apenas a relação entre as igrejas cristãs. O ecumenismo não envolve nem o diálogo intercultural, nem o diálogo interreligioso. Então, como para os católicos o ecumênico já está definido pelo magistério, é necessário criar uma nova palavra, e essa nova palavra chegou a ser macroecumenismo. Agora, neste momento, o movimento ecumênico se encontra na mesma situação de muitos outros movimentos ideológicos, culturais, religiosos de nosso tempo. Na transição que estamos experimentando, há pessoas que percebem que o paradigma que dirigiu a vida desses movimentos já não tem vigência. E, por enquanto, não aparece um paradigma novo.
que tem que surgir. Uma das propostas que existe é pensar que o ecumenismo não se pode limitar apenas aos cristãos, que o ecumenismo tem que involucrar também a pessoas que estão além das igrejas cristãs, que o ecumenismo tem que levar a conta a questão da diferença. Aqui vem o problema. Para alguns, o ecumenismo é possível porque todos somos filhos do mesmo Deus, temos uma coisa em comum, formamos parte, pelo menos potencialmente, da família de Deus. No entanto, que há outros que dizem outra coisa, afirmando uma visão consciente ou inconscientemente pós-moderna, dizem o importante do ecumenismo é fazer que os radicalmente diversos possam se encontrar. Não sei se para ter alguma coisa em comum, mas pelo menos para se respeitar, se tolerar, fazer coisas juntas, na medida do possível, mas mantendo a diversidade radical. É um pensamento que tem, novamente, uma raiz na evolução do pensamento ocidental, não é uma questão que está surgindo na América Latina, mas que ajuda a muitos latino-americanos a se encontrar nesta situação na qual estamos passando de um século para outro. A herança do milho na massa do pão, a Páscoa do Cristo e a nossa união. Analizar el rol de las iglesias en América Latina en estos últimos 50 años nos lleva a plantearnos tres grandes problemas. Por un lado, ¿cuál fue el rol de estas iglesias durante las dictaduras? Segundo, ¿cuál fue el rol de las iglesias en los procesos de redemocratización? Y tercero, ¿cómo vemos el rol de estas iglesias hacia el futuro? Durante las dictaduras no hubo posturas homogéneas por parte de las iglesias latinoamericanas. Y cuando hablo de iglesias me refiero tanto a las católicas como protestantes. Así como en algunos países hubo esfuerzos y compromisos por luchar contra los regímenes militares, el ejemplo del Brasil aparece muchas veces y el chileno, en otros países directamente estas iglesias se comprometieron con las dictaduras, las legitimaron y le dieron todo el aval para la política represiva que ellas hicieron. Tal es el caso, por ejemplo, de la iglesia en Argentina. ¿Qué ha significado esto? Ha significado que en algunos países estas iglesias hayan perdido credibilidad, en otro momento hayan perdido posibilidad de transformar esta sociedad y en muchos casos han quedado como cómplices de la violación de los derechos humanos. Llegados los procesos de democratización o redemocratización, como algunos llaman hoy en América Latina, nuevamente ha habido procesos diferenciados. Uno de estos procesos ha sido el hecho de que el campo religioso se ha diversificado y encontramos que vienen creciendo otras experiencias religiosas, sobre todo pentecostales. Dentro de este proceso de democratización encontramos en algunos países que las iglesias y los grupos cristianos han colaborado y se han sumado a movimientos sociales que vienen apoyando la sociedad civil. Sin embargo, en otros países continúa un tipo de concepción del cristianismo, del catolicismo, que basa su presencia evangelizadora a partir de penetrar o copar el Estado. Es una discusión que hoy está dando vuelta en América Latina, en la cual no hay posturas definidas y encontramos, por ejemplo, frente a los planes de ajuste neoliberal que hoy ganan todo el continente, nuevamente estas divisiones que ya existían en la época de las dictaduras o con respecto a los derechos humanos. Es decir, mientras algunos critican los excesos de los planes de ajuste, hay otros grupos cristianos que directamente critican el modelo de política neoliberal. ¿Qué viene sucediendo en estos últimos años?
la democracia ha afectado de distintas maneras a los grupos cristianos. En algunos países, que son iglesias católicas, por ejemplo, fuertemente dudosas de la democracia, ha hecho que no hayan sido capaces de acompañar a la sociedad civil en este proceso. En otras iglesias viene sucediendo que sus concepciones sociales, políticas e ideológicas no responden al cambio de época. Es decir, se continúan con problemáticas sobre lo social o lo popular a las cuales grandes mayorías populares hoy no comprenden. El siglo XXI va a ser distinto que el siglo XX. Primero, América Latina se va a ver sumida en una pobreza que nunca había contemplado. Si en 1960 el 20% de la humanidad más rica era 30 veces más rico que los 20% más pobres, en 1990 ese 20% era 60 veces más rico que el 20% más pobre. Y en el 2020 el 20% más rico de la humanidad va a ser 120 veces más rico que el 20% más pobre. América Latina entonces, gracias a la política neoliberal puramente monetarista y financiera, una economía formal mundial, América Latina va a tener algo más del 50% de su población sumida en una pobreza enorme, de tal manera que la Iglesia se va a ver afrontada a la responsabilidad de asumir realmente estas masas, de las cuales no había realmente considerado como su opción preferencial durante el siglo XX, sino a partir del 68 con Medellín y la teología de liberación, pero ahora va a ser masivo, que es entonces que yo lo que preveo va a ser una decisión mucho más profunda entre ricos y pobres, y también va a poderse cosechar los errores romanos del final del siglo XX. El Papa, al nombrar obispos conservadores, nombra obispos sin experiencia popular y sin tener claridad en la pastoral popular. Buena parte del pueblo latinoamericano, de los más pobres, se habrán hecho pentecostales, protestantes evangélicos, y la Iglesia Católica en el siglo XXI va a dejar de ser la mayoría, si es que Roma no reconduce justamente su política, a nombrar obispos más comprometidos con el pueblo. De tal manera que ese egocentrismo romano, que solo piensa en la reproducción de la burocracia del Vaticano, va a pagar muy caro la crisis latinoamericana de la Iglesia y separaciones quizás de parte de su cuerpo y la pérdida de su mayoría en las masas populares latinoamericanas. De tal manera que el continente latinoamericano se va a transformar en buena parte en un continente protestante, empobrecido y con fuertes crisis. Yo creo que la primera parte del siglo XX va a ser muy crítico y va a exigir entonces retomar esas grandes opciones de Medellín, que fueron opciones de minorías proféticas con gran influencia, y en especial de la iglesia brasileña, pero que no fueron comprendidas en Europa, sobre todo en Italia y sobre todo en Roma, y que ahí van a tener que ser ahora asumidas con mucho mayor fuerza. As perspectivas do futuro que eu vejo em tudo isso é que aquele nosso discurso, que era um discurso muito claro e que tinha como perspectiva a política, a economia e a sociedade, não deve ser abandonado. Esse discurso é um discurso sólido que não deve ser hoje abandonado pelas igrejas. Mas nós temos que conferir esse discurso com outro discurso, o discurso cultural. Eu vejo que no futuro a igreja vai analisar a situação em que vivemos de uma maneira mais complexa. Vai analisar e tem que continuar analisando os elementos econômicos, sociais e políticos da nossa situação em que vivemos, que o povo vive, mas vai sempre ter que tomar em conta a questão cultural, a questão da religiosidade, para não fazer o que fizemos no passado, uma análise por demais racionalista, por demais moderna, né, desses fenômenos.
Hacia futuro es donde nuevamente se complejiza. Primero ¿serán capaces el cristianismo de aceptar la diversidad religiosa? Es decir, valorar que haya distintas expresiones religiosas. Para el caso del Brasil es una experiencia de muchísimos años. No es igual para el resto de América Latina, donde la cultura católica fue hegemónica durante años y tendrá ahora que convivir con otras experiencias religiosas, cristianas y no cristianas, con fuerte contenido en sectores populares. Otro gran desafío serán las políticas neoliberales. ¿Serán capaces los grupos cristianos no solo de protestar, sino de proponer alternativas a estos modelos? Tercero, es una discusión mucho más profunda sobre qué se entiende sobre sectores populares. ¿Cómo dar cuenta de Argentina, Perú, México, el mismo Brasil, cuando los propios sectores populares votan estas políticas neoliberales? Ahí, para los estudiosos de estos temas, es un gran desafío analizar qué pasa en la conciencia de los sectores populares, qué buscan los sectores populares y cómo dar respuestas a necesidades, tanto materiales como simbólicas, que hoy están presentes en la gran mayoría del pueblo latinoamericano.